Tercer bloque de Plural con nuestras columnas, con nuestro columnista Nicolás Andorno. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con qué temas, Nicolás? Bueno, me gustaría hablar de un tema que atraviesa todo lo que es el campo de la salud mental, que son los diagnósticos en salud mental. Muchas veces, cómo estos diagnósticos terminan operando negativamente, a veces en el abordaje de las problemáticas, ¿no? Lo escuchaba el otro día al ministro Samuel López, ministro de Adicciones, de Prevención de Adicciones, como bueno, daba cuenta de todo lo que venía haciendo la provincia en relación del tratamiento y el abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos. Sobre todo me pareció muy interesante cuando hablaba de las alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud Pública, con las comunidades de fe, con los clubes, porque me parece que un poco está ahí las condiciones de producción, de base de lo que después son conductas psicopatológicas o vamos a decir, comportamientos diagnosticables en salud mental, ¿no? Muchas veces estos diagnósticos operan como una maquinaria de etiquetaje que termina categorizando al sujeto y por lo tanto deshumanizándolo. Digamos, muchas veces se plantean... convierte en el problema y deja de ser la persona. Pepito, ¿no? Deja de ser Pepito para transformarse en un diagnóstico con patas, vamos a decir, un esquizofrénico, un adicto, una persona que tiene un ludópata, una persona que tiene trastornos de alimentación, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo deshumaniza y al deshumanizarlo también se desconoce el sufrimiento que está detrás de ese diagnóstico, ¿no? Entonces, ese diagnóstico, lejos de orientar al tratamiento, lo que termina haciendo es alejándolo de sus posibilidades de reconocerlo como un ser social, digamos, ¿no? No con una condición, vamos a decir, genética o esencial de esa patología, sino con algo que se fue produciendo a partir de su trayecto de vida. Y esto se vincula directamente con una cuestión de ética ciudadana y también con lo que pensamos como la crueldad. Considerando que la crueldad no es solamente el ejercicio de la violencia o de la coacción sobre el otro, o el ejercicio malvado sobre el otro, sino también la crueldad aparece bajo la forma de la indiferencia por el sufrimiento del otro, ¿no? Si pensamos que estamos en una cultura donde durante muchos años, inclusive en la actualidad, se fue planteando el no te metas mientras que otro está siendo torturado o está siendo violado o asesinado, si a eso le sumamos también estos discursos que circulan en función del sálvese quien pueda o salvarse a costas de lo que sea, me parece que es un tema central porque de alguna manera esto también se transforma en un principio de vida y también en un modelo de ejercicio social. Y en este es el punto donde los diagnósticos terminan invisibilizando todos esos procesos y acá en este sentido me gustaría poner el acento no tanto en el diagnosticado, sino en la sociedad, que a través del diagnóstico termina segregando, etiquetando y encapsulando a estas personas, ¿no? Se sigue haciendo. Se sigue haciendo, por supuesto se sigue haciendo, no solamente con diagnósticos bien psicopatológicos como el caso de la esquizofrenia, sino también en el caso de las adicciones, o inclusive en el caso de la delincuencia también, digo, las categorías penales con que se considera a un sujeto en problema con la ley penal, digamos. Esto me parece fundamental de visibilizarlo porque estos diagnósticos coartan muchas veces esas posibilidades de circulación, coartan la posibilidad de reconocerlo como un sujeto que tiene que ver con bueno, que sufre y que es el resultado de una historia, ¿no? Por eso me parecía tan interesante cuando Samuel López hablaba de las alianzas estratégicas con instituciones. Bueno, acá la responsabilidad está en las instituciones, no en los sujetos. Los sujetos son productos de esos atravesamientos institucionales. Como institución me gustaría pensar en principio la familia, ¿no? Como la primera institución que, vamos a decir, introduce al sujeto a la sociedad a partir de los modelos de crianza, a partir de los valores que le propone, a partir de los discursos que circulan, de los chistes que se escuchan muchas veces en los almuerzos o en las cenas familiares. También pensar en la escuela. Que descalifican, por supuesto. Por supuesto, que promueven con comportamientos discriminativos o miradas discriminativas que después se transforman en actos discriminativos, ¿no? La escuela también es un lugar fundamental. Entendemos que muchas veces la realidad que estamos viviendo los misioneros y los argentinos en general es muy complicada y eso lleva muchas veces a fallas en la comunicación o disfuncionalidades familiares. Entonces la escuela ahí aparece también en un lugar protagónico, si se quiere, en sus posibilidades de socialización del sujeto. No tanto como impartiendo contenidos de lengua, matemática, historia y demás, sino inculcando valores, ¿no? Y sistemas de creencias sobre los cuales el sujeto después puede
encarar o pensar su vida, ¿no? Vuelvo con esta cuestión de la educación para el futuro, ¿no? Si educamos para hoy, decía una psicoanalista argentina, Silvia Leichmar, planteaba que si educamos para hoy estamos educando psicópatas, ¿no? Porque lo que circula hoy de modo reinante es esta cuestión del individualismo. ¿Y cómo se revierte eso, Nicolás? Bueno, yo creo que en principio aparte de hablando y hablando y hablando. Es importante, me parece, visibilizarlo, es importante considerarlo y es importante las redes institucionales que se pueden plantear, ¿no? Porque todos parecemos muy preocupados por las problemáticas sociales, que en el fondo son problemáticas que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con cómo se va cocinando ese sujeto social, ¿no? Y en este sentido voy a hablar de las condiciones de producción de la subjetividad. Esas condiciones están en la familia, están en las escuelas, están en los clubes, están en las iglesias, están en los espacios sociales, en los ámbitos laborales y por último podríamos pensar en los sistemas penitenciarios, ¿no? También, como diría, la última institución que se plantea como resocializadora de un sujeto, ¿no? Y muchas veces estas instituciones que de alguna manera deberían revertir ese proceso fallido que sucede desde las familias, muchas veces terminan reproduciendo las mismas condiciones de producción de afuera, que hicieron que el sujeto termine como está. claro. ¿No? Digo, hay un texto que escribí en relación a lo que tiene que ver con abordajes en las cárceles, donde muchas veces no es la madre que abandona, sino es el defensor que abandona, no es el padre, el padrastro o el abuelo que lo golpea o abusa de él, sino muchas veces son conductas naturalizadas dentro de esos espacios invisibles en la sociedad. Entonces me parece que si queremos revertir estos procesos, tenemos que apostar a crear posibilidad, a crear futuro, en principio un futuro que sea viable, ¿no? Lejos de la incertidumbre por ahí que estamos viviendo, y sobre todo trabajarlo desde lo vincular. Si yo quiero moldear alguna conducta con el otro, me tengo que implicar con el otro. No lo puedo hacer desde afuera. Claro. Mucho menos tirándole piedras de la vereda de enfrente, mucho menos encapsulándolo en una categoría diagnóstica, diciendo, sí, es depresivo, sí, es adicto, sí es, ¿no? O haciendo hincapié en eso que muchas veces quedan todos fascinados, que tienen que ver con la envoltura formal de los síntomas, vamos a decir, con el fenómeno psicopatológico, a ver cuánto alcohol consume, cuántas sustancias consume, se corta, no se corta, agrede a otros, no agrede. Parece ser que muchas veces nos quedamos fascinados sobre el fenómeno psicopatológico, la conducta fallada, y nos olvidamos e invisibilizamos tanto el sufrimiento del sujeto, que no puede articular con lo social, como también esa trayectoria, esa historia que tienen que ver con fallas institucionales y de toda la sociedad, que yo por ahí muchas veces vi cuando el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de lograr cierta equidad, y de asistir a los que menos tienen, muchas veces es visibilizado como una cuestión de caridad a costas de los bolsillos de los incluidos. Y esto genera mucho más resentimiento, mucho más distancia, si se quiere, de estos semejantes vulnerables con el resto de la sociedad, ¿no? Sigo pensando en cómo revertir esto. Sigo pensando, digo, porque bueno, esto fue un proceso que llegamos hasta acá. Y ahora lo vemos, lo planteamos, lo entendemos, pero ¿cómo se desata? Bueno, así como la Comisión de Prevención de la Tortura, por ejemplo, emite informes acerca de los malos tratos indignos que muchas veces tienen las personas privadas de su libertad, me parece que también hay que visibilizar esa forma de crueldad, pero también esa indiferencia que hay ante el sufrimiento del otro, ¿no? Y poder entender como sociedad que acá nadie se salva solo, claro, nos salvamos todos, ¿sí? Entonces, cuando las personas, desde la demanda social, que es creada por la agenda política, pide mayor castigo, mayor ejercicio de la represión o de la fuerza, bueno, ¿qué es lo que está pidiendo? Porque en la realidad lo que está pidiendo es incrementar ese resentimiento social, incrementar la brecha entre los incluidos y los excluidos y alejar cada vez más de las posibilidades de recuperación. ¿Hay sociedades que han logrado revertir esto? Por supuesto, pero bueno, para nosotros es Disneylandia, ¿viste? Claro. O sea, para nosotros estamos como muy alejados porque en algún punto intentamos insistir con los mecanismos que nunca funcionaron
pero que de alguna manera nos hacen sentir seguros o cómodos. Que cumplimos con la ley, digamos. Que cumplimos con la ley. Yo lo veo mucho en la educación, ¿no? En esta cuestión de educar para el hoy, educar para el ayer, en lugar de educar para el mañana. Y si nos pensamos en educar para el mañana, ¿cuál es el mañana? Digo, ¿bajo qué términos sucede ese mañana? Los pibes que están en el secundario, ¿cómo se plantean ese futuro? Esas posibilidades de inserción social y laboral, digamos, ¿no? Es un tema complicado. Ya no solo laboral, Nicolás, social. Por supuesto, y me parece que es importante por ahí destacar la corresponsabilidad social que hay. Diga, los excluidos son nuestros excluidos, los locos son nuestros locos, los delincuentes son nuestros delincuentes. Son los que nosotros como sociedad generamos. Entonces tenemos una responsabilidad como sociedad cada vez que entendemos que el semejante es solamente alguien de mi familia o alguien de mi entorno cercano al quien yo quiero mucho. Y los demás no los considero un semejante a mí. Están afuera. Por lo tanto, lo que les pasa a los demás me resbala en todo sentido. De esta forma seguimos generando una sociedad que termina reproduciendo sus condiciones de peligrosidad. Nicolás, la última pregunta. ¿Las instituciones que tienen competencia en estos temas, ¿entienden este planteo? Es muy diverso el campo, pero me parece que es algo en lo que se tiene que ir trabajando si realmente, como decía Samuel López, queremos una provincia preventiva. Tenemos que trabajar muchísimo en esto. Desde la escuela, digamos, el tema de impartir valores, el crear espacios que alojen a las personas, no que las segreguen. Por eso a veces con el tema de los diagnósticos, y eso que soy psicólogo, digamos, y diagnostico, con los diagnósticos me parece que hay que ser muy cuidadosos. Y me parece que hay que reafirmar más esta cuestión de pensarnos como una comunidad, no con el sentido que tiene esa comunidad. Que esto no sea solamente una cuestión de un discurso de fe, un discurso religioso, sino que realmente es un discurso de ética social, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.